El gran salón del Consejo Galáctico se extendía por kilómetros en todas direcciones. Seres de toda la galaxia ocupaban sus asientos especiales, cada uno diseñado para sus cuerpos únicos. Algunos tenían tentáculos que se movían como el agua. Otros poseían caparazones que relucían bajo las luces brillantes. Unos pocos parecían casi rocas andantes, lentos y firmes. En el podio central se encontraba el embajador Seai del Imperio Qatari. Su piel azul brillaba de ira y sus antebrazos se movían mientras hablaba. Los dispositivos de traducción aseguraban que cada ser en el salón pudiera entender sus palabras. Durante 847 años, dijo Seai, su voz resonando en el vasto espacio, hemos observado a esta especie. Se llaman a sí mismos humanos. Viven en un pequeño planeta azul, en un sistema que nombraron Soul. Los demás miembros del consejo escuchaban con interés. Algunos tomaban notas en sus tablillas de datos. Otros susurraban a sus asistentes a través de canales privados. Cuando los encontramos por primera vez, no eran nada especial, continuó Seai. Apenas habían comenzado a abandonar su planeta de origen. Pequeñas naves de metal que se movían muy lentamente. Seguimos nuestras reglas estándar. Observamos y esperamos a que desarrollaran sistemas de viaje y comunicación más rápidos. Una delegada de la hegemonía levantó una de sus 6 manos. Era alta y delgada, con una piel gris que parecía piedra lisa. ¿Cuál es el problema, embajador? Muchas especies tardan en desarrollar una tecnología espacial adecuada. Los 4 ojos de Seai brillaron con frustración. El problema es que ya la han desarrollado. Nuestros exploradores han visto sus naves en 7 sistemas estelares diferentes. No son las naves lentas y primitivas que observamos hace siglos. Sus nuevas naves se mueven más rápido que cualquier cosa que tengamos en nuestras bases de datos. Aparecen y desaparecen sin previo aviso. Murmullos se extendieron por el salón. Varios delegados se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Pero se niegan a responder a nuestras llamadas, dijo Seai, su voz elevándose. Hemos enviado mensajes diplomáticos en todos los idiomas que conocemos. Hemos posicionado nuestras naves en el borde de su espacio con claras señales pacíficas. Incluso hemos intentado hacer contacto directo con sus naves cuando las encontramos en espacio neutral. Hizo una pausa y miró alrededor del salón. Todos los seres prestaban ahora total atención. Nos ignoran por completo. Ninguna respuesta, ningún acuse de recibo, nada. Es como si no existiéramos para ellos. La delegada del colectivo Torben se puso de pie. Era baja y redonda, cubierta de un suave pelaje que cambiaba de color mientras hablaba. Quizás no entienden nuestros mensajes. Algunas especies necesitan más tiempo para aprender los protocolos de comunicación adecuados. Eso es lo que pensamos al principio, replicó Seai. Pero nuestros expertos en idiomas han estudiado sus transmisiones durante décadas. Tienen al menos 50 idiomas diferentes solo en su planeta de origen. Claramente entienden el concepto de comunicación entre diferentes grupos. Un miembro de la antigua especie Borg habló a continuación. Su voz era profunda y lenta, como un trueno lejano. Los Borg llevaban miles de años en el espacio y eran respetados por su sabiduría. ¿Qué evidencia tenemos de que nos están ignorando deliberadamente? Se activó una pantalla holográfica sobre el podio. Imágenes de elegantes naves humanas aparecieron en el aire. No se parecían a nada que el Consejo hubiera visto antes. Las naves tenían superficies lisas y oscuras que parecían curvar la luz a su alrededor. Hace 3 meses, una de nuestras naves de exploración se encontró con una nave humana cerca del sistema Kepler. Nuestro capitán envió un mensaje de salud estándar y se acercó para establecer contacto visual. La nave humana simplemente se dio la vuelta y se desvaneció. Nuestros sensores no pudieron rastrear a dónde fue. El holograma cambió para mostrar lecturas de sensores y gráficos de datos. 2 semanas después, la misma nave humana apareció de nuevo cerca de nuestra nave. Esta vez, se quedó exactamente 17 minutos. Nuestro capitán intentó todas las formas de comunicación que conocemos. La nave humana grabó todo. Nuestros expertos en idiomas lo confirmaron a partir de sus firmas de energía. Luego se fue de nuevo. Así que nos están estudiando, dijo el delegado Bort. Sí, confirmó Seai, pero se niegan a comunicarse. Este no es un comportamiento normal para una especie en desarrollo. La mayoría de las civilizaciones están ansiosas por hacer contacto con la galaxia en general. Quieren comerciar, aprender, compartir conocimientos. Pero estos humanos actúan como si estuviéramos por debajo de su atención. El salón quedó en silencio por un momento. Este era, en efecto,
un comportamiento extraño. El Gran Consejero, un ser antiguo cuya especie había fundado el Consejo millones de años atrás, habló desde la plataforma más alta. Su forma era difícil de ver con claridad, como si existiera en varias dimensiones a la vez. ¿Qué nos dicen nuestros informes de inteligencia sobre sus capacidades? La expresión de Seai se volvió más seria. Esa es la parte más preocupante, Gran Consejero. Nuestras mejores estimaciones sugieren que han desarrollado tecnología que rivaliza con la nuestra en algunas áreas y la supera en otras. Sus naves usan fuentes de energía que no podemos identificar. Sus sistemas de propulsión funcionan con principios que nuestros científicos no comprenden. Hizo una pausa y miró directamente al Gran Consejero. Creemos que podrían haber estado observándonos durante mucho más tiempo de que nosotros los hemos estado observando a ellos. Esta declaración causó un gran revuelo en el salón. Delegados de docenas de especies comenzaron a hablar a la vez. Los sistemas de traducción luchaban por mantenerse al día con todos los diferentes idiomas que se hablaban simultáneamente. El Gran Consejero levantó la mano pidiendo silencio. El salón se calmó de inmediato. Explique esa teoría, ordenó el Gran Consejero. Varias veces, nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado señales inusuales provenientes de la dirección del espacio humano, dijo Seai. Estas señales parecen ser haces de escaneo muy avanzados. Recorren nuestros territorios con un horario regular. Al principio, pensamos que eran fenómenos naturales, pero el patrón es demasiado preciso, demasiado organizado. ¿Cree que nos están espiando? Creo que han estado recopilando inteligencia sobre el Consejo durante siglos. Mientras los observábamos desarrollarse desde una especie primitiva, ellos nos estudiaban en secreto, aprendiendo nuestras debilidades, mapeando nuestros territorios y comprendiendo nuestras tecnologías. Las implicaciones de esto eran asombrosas. El Consejo siempre había sido la fuerza dominante en la galaxia. Eran ellos quienes descubrían nuevas especies, quienes decidían cuándo y cómo hacer contacto, quienes establecían las reglas para la civilización galáctica. Hay más, continuó Seai. El mes pasado, interceptamos un fragmento de una transmisión humana. Nuestros expertos en idiomas trabajaron durante semanas para traducirlo. El mensaje mencionaba especies del Consejo por su nombre, incluyendo clasificaciones que no están disponibles en ninguna base de datos pública. De alguna manera, conocen detalles sobre nuestras capacidades militares, nuestros acuerdos comerciales e incluso nuestras situaciones políticas internas. El Gran Consejero guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de eones. ¿Qué recomienda, embajador? Seai enderezó su postura y habló con convicción. Recomiendo que exijamos una respuesta inmediata de la especie humana. Deberíamos enviar la flota a su sistema de origen y dejar claro que ignorar al Consejo no es aceptable. Si desean operar en el espacio galáctico, deben seguir las reglas galácticas. Y si se niegan, entonces demostraremos que la autoridad del Consejo no es opcional. El Gran Consejero miró alrededor del salón, estudiando los rostros de los delegados. Algunos asintieron de acuerdo con la propuesta de Seai. Otros parecían inseguros. Unos pocos parecían genuinamente preocupados. Votaremos, anunció el Gran Consejero. Todos a favor de enviar una flota diplomática para exigir comunicación a la especie humana. Luces comenzaron a aparecer por todo el salón mientras los delegados emitían sus votos. El recuento tardó varios minutos. La moción es aprobada, declaró el Gran Consejero. Preparen una flota, que sea lo suficientemente grande para mostrar nuestra seriedad, pero no tan grande como para parecer una amenaza. Le daremos a estos humanos una última oportunidad para explicarse. Mientras la sesión terminaba y los delegados comenzaban a salir del salón, muchos se preguntaban qué acababan de poner en marcha. Los humanos habían permanecido en silencio durante 8 siglos. Quizás había una muy buena razón para ese silencio. Quizás estaban a punto de descubrir cuál era esa razón. El gran almirante Tosan estaba en el puente de la nave insignia del Consejo, la Unidad Eterna. A través del enorme ventanal, podía ver el borde del sistema Soul. Pequeños puntos de luz marcaban las posiciones de 17 flotas diferentes, cada una representando a una de las principales especies del Consejo. Tosan pensó que era la fuerza diplomática más grande jamás reunida en la historia galáctica. Tosan era miembro de la hegemonía, una de las especies militares más antiguas y respetadas del Consejo. Su piel gris tenía la textura de piedra pulida, y sus 6 brazos se movían con movimientos precisos y practicados mientras revisaba los preparativos finales.
Informe de estado, ordenó. El capitán Bestay, su segundo al mando, dio un paso adelante. Todas las flotas están en posición. Almirante. Tenemos un total de 843 naves. Los Qatari trajeron sus nuevos cruceros de batalla. El colectivo Torben ha desplegado sus naves escudo. Incluso los Bort enviaron un templo de guerra. Tosan asintió. Los templos Bort eran naves antiguas raramente vistas fuera de sus sistemas de origen. Su presencia aquí mostraba cuán en serio se estaba tomando el Consejo esta situación. ¿Y los humanos? Preguntó Tosan. Nuestros sensores de largo alcance detectan aproximadamente 30 naves humanas en todo el sistema. La mayoría están posicionadas cerca de los planetas exteriores. Mantienen patrones de patrulla estándar, pero no han respondido a nuestra llegada. Tosan estudió la pantalla táctica. Las naves humanas aparecían como pequeños puntos rojos dispersos por la representación holográfica del sistema solar. Parecían insignificantes en comparación con la masiva flota del Consejo. ¿Han cambiado su comportamiento en absoluto desde que llegamos? No, almirante. Continúan con sus actividades normales como si no estuviéramos aquí. Esto era exactamente lo que Tosan esperaba, pero aún así lo frustraba. En sus 300 años de servicio militar, nunca se había encontrado con una especie que simplemente ignorara al Consejo. Inicie la transmisión, ordenó. La oficial de comunicaciones, una miembro de la especie insectoide Ceph, activó la matriz de transmisión principal. Sus 4 manos se movieron por los paneles de control mientras sus ojos compuestos monitoreaban múltiples flujos de datos simultáneamente, transmitiendo en todas las frecuencias, almirante, usando todos los idiomas conocidos en nuestra base de datos. Tosan se acercó al podio de comunicación. Su imagen y su voz ahora serían transmitidas por todo el sistema Soul en todos los canales posibles. Atención, especie designada humana. Comenzó, su voz cargada con la autoridad de innumerables campañas militares. Soy el gran almirante Tosan de la Fuerza de Defensa del Consejo Galáctico. Actualmente se encuentran en violación de 17 regulaciones diferentes del Consejo relativas a viajes espaciales no autorizados y a la falta de respuesta a contacto diplomático. Hizo una pausa, permitiendo que los sistemas de traducción procesaran sus palabras en los diversos idiomas humanos que habían aprendido a lo largo de los siglos. Durante 847 años estándar, el Consejo ha intentado establecer relaciones diplomáticas adecuadas con su especie. Estos intentos han sido ignorados. Este comportamiento es inaceptable y no será tolerado por más tiempo. En el puente, oficiales de diferentes especies monitoreaban sus instrumentos. La unidad eterna estaba equipada con los sistemas de sensores más avanzados de la galaxia, capaces de detectar incluso las más pequeñas firmas de energía. Señor, llamó el operador de sensores, un joven qatari de piel azul brillante. Estoy leyendo picos de energía de varias naves humanas. Parece que nos están escaneando. Déjalos escanear, replicó Tosan. Quizás finalmente se den cuenta de la magnitud de la fuerza a la que se enfrentan. Volvió su atención a la transmisión. Por la autoridad que me ha sido conferida por el Consejo Galáctico, exijo que respondan a esta comunicación en un plazo de 72 horas estándar. Explicarán su presencia no autorizada en 7 sistemas estelares diferentes. Darán cuenta de su incumplimiento de los protocolos de primer contacto establecidos y se someterán a los procedimientos de integración estándar como se describe en la regulación 4.847 del Consejo. Los procedimientos de integración estaban bien establecidos. Las nuevas especies enviarían representantes a las cámaras de Consejo. Demostrarían sus tecnologías y logros culturales. El Consejo decidiría entonces qué papel jugaría la nueva especie en la civilización galáctica. Algunas especies se convertían en valiosos socios comerciales. Otras proporcionaban recursos o conocimientos únicos. Unas pocas se convertían en razas cliente bajo la protección de civilizaciones más avanzadas. El proceso había funcionado sin problemas durante millones de años. Si no responden dentro del periodo de tiempo designado, continuó Tosan, el Consejo considerará su silencio un acto de agresión. Tomaremos las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley galáctica. Hizo un gesto al oficial de comunicaciones para que terminara la transmisión. Mensaje enviado, almirante, confirmó ella. Se ha transmitido en más de 3.000 frecuencias diferentes y en 47 idiomas. Bien, ahora esperamos. El primer día pasó sin ninguna respuesta. Las naves humanas continuaron sus patrullas como si nada hubiera pasado.
Varias naves de consejo intentaron acercarse a naves humanas individuales para un contacto directo, pero los humanos simplemente se alejaban cada vez que se acercaban demasiado. El segundo día, algunos capitanes de consejo comenzaron a impacientarse. El capitán Catorn del grupo de batalla Qatari solicitó permiso para realizar una demostración de fuerza cerca de uno de los puestos de avanzada humanos. Tosan denegó la solicitud. Estamos aquí en una misión diplomática, recordó a sus oficiales durante la reunión diaria. No escalaremos la violencia a menos que nos veamos obligados a defendernos. Pero en privado, Tosan comenzaba a preocuparse. En todos sus años de servicio, nunca había visto a una especie reaccionar de esta manera ante una fuerza abrumadora. La mayoría de las civilizaciones al menos reconocerían la presencia del Consejo, incluso si planeaba negarse a cooperar. El silencio absoluto era desconcertante. En el tercer día, una de las naves humanas hizo algo inesperado. Una elegante nave que había estado patrullando cerca del cuarto planeta cambió repentinamente de rumbo y se acercó a la flota de consejo. Almirante, llamó urgentemente el operador de sensores. Nave humana acercándose a nuestra posición. La velocidad es... Eso no puede ser correcto. ¿Qué sucede? Señor, la computadora muestra tasas de aceleración imposibles. Esa nave se mueve más rápido que nuestro máximo teórico para naves de su tamaño. Tosan frunció el ceño. Las naves de consejo se construían con tecnología desarrollada durante millones de años de viajes espaciales. Las leyes de la física imponían límites estrictos sobre la rapidez con la que cualquier nave podía acelerar sin hacerse pedazos. Recalibre los sensores, ordenó. Ya lo hice, señor. 3 veces. Las lecturas son precisas. La nave humana disminuyó la velocidad al acercarse a la flota de consejo. Era más pequeña que la mayoría de las naves de consejo, aproximadamente del tamaño de una nave de mensajería. Su diseño no se parecía a nada en las bases de datos de consejo. Superficies lisas y oscuras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Distancia a la nave humana, 50.000 kilómetros y acercándose. La velocidad está ahora dentro de los parámetros normales. Tosan estudió la nave que se aproximaba. Se movía con una gracia que sugería sistemas de maniobra extremadamente avanzados. No había armas visibles, pero eso significaba poco. Muchas especies de consejo habían aprendido a ocultar sus armamentos. ¿Están respondiendo nuestras comunicaciones? Negativo, almirante. Ninguna respuesta en ninguna frecuencia. La nave humana se detuvo exactamente a 20.000 kilómetros de la unidad eterna. Simplemente flotaba en el espacio, sin avanzar ni retroceder. ¿Qué están haciendo?, preguntó el capitán Vestay. Desconocido. Todos los sensores muestran que la nave está activa, pero no nos está apuntando. Durante 6 horas, la nave humana permaneció en posición. Los capitanes de consejo informaron de encuentros similares en toda la flota. Naves humanas se habían acercado a varias naves de consejo, se habían detenido a una distancia segura y simplemente habían esperado. Es como si nos estuvieran estudiando, observó el oficial de comunicaciones. O probándonos, replicó Tosan sombríamente. Cuando el tercer día terminó, todas las naves humanas regresaron a sus posiciones originales. Habían recopilado la información que querían y simplemente se habían ido. Tiempo restante, 18 horas, almirante. Tosan sintió una creciente sensación de inquietud. Los humanos no se comportaban como ninguna especie que Consejo hubiera encontrado jamás. No mostraban miedo de la masiva flota, ni curiosidad por las diferentes especies alienígenas, ni interés en la negociación o la comunicación. Actuaban como si ya supieran todo lo que necesitaban saber. Señor, dijo de repente el operador de sensores, estoy detectando nuevas firmas de energía en todo el sistema humano. Múltiples naves están activando sistemas que no habíamos visto antes. ¿Cuántas naves? Es difícil de decir, señor. Nuestros sensores tienen problemas para obtener lecturas precisas. Los humanos parecen estar usando alguna forma de tecnología de sigilo. Tosan sintió que su confianza flaqueaba por primera vez desde que llegó al sistema. La flota del Consejo era masiva y poderosa, pero operaba en territorio desconocido contra un oponente que claramente no entendían. Almirante, dijo el capitán Vestay en voz baja, quizás deberíamos considerar retirarnos y solicitar fuerzas adicionales. Tosan consideró la sugerencia. Sería humillante retirarse sin alcanzar sus objetivos, pero podría ser el curso de acción más sabio. Antes de que pudiera responder, todas las alarmas del puente comenzaron a sonar a la vez. ¿Qué está pasando?,
exigió Tozan. Los ojos compuestos del oficial de comunicaciones estaban desorbitados por la conmoción. Señor, estamos recibiendo una transmisión. Proviene de una nave humana. Por fin, dijo Tozan con alivio. Conéctala. Señor, no lo entiende. La transmisión no está en ningún idioma humano. ¿Qué quieres decir? Almirante, están hablando en perfecto catarí superior, en la lengua formal de la hegemonía y en el dialecto ceremonial Torben. Todos simultáneamente. Tozan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esos idiomas no eran de dominio público. El puente de la unidad eterna quedó en completo silencio. Todos los oficiales miraban la consola de comunicaciones como si se hubiera transformado en algo ajeno y peligroso. La voz humana continuó hablando en perfectos idiomas de consejo, cambiando entre dialectos con una facilidad que debería haber sido imposible. «Soy la capitana Sarah Chun de la Fuerza de Defensa de Terra», dijo la voz. «Hemos estado esperando su llegada durante bastante tiempo, gran almirante Tozan». Tozan sintió que sus corazones secundarios daban un vuelco. Los humanos sabían su nombre y su rango. Esa información era un dato militar clasificado, disponible solo para oficiales de alto rango de consejo. «¿Cómo sabe quién soy?», exigió. «Sabemos muchas cosas sobre usted, almirante. Nació en Hegemonía Prime hace 297 años. Se graduó primero de su clase en la Academia Militar de Consejo. Comandó la Tercera Flota durante los conflictos del borde exterior. Tiene 6 descendientes y prefiere sus suplementos nutricionales matutinos con aditivos minerales de su mundo natal». La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. Esta era información personal que existía solo en las bases de datos más seguras de consejo. También tiene una cicatriz en su brazo secundario izquierdo por un accidente de entrenamiento cuando tenía 73 años, continuó la capitana Chun. Nunca informó de la lesión porque temía que afectara sus posibilidades de ascenso. Tozan miró instintivamente su brazo izquierdo, donde la tenue cicatriz estaba oculta bajo su uniforme. Nadie más sabía de esa herida. Se había asegurado de ello. «Ya es suficiente», dijo, tratando de recuperar el control de la situación. «Explicará cómo obtuvo información clasificada de consejo. Explicaremos muchas cosas, almirante. Pero primero, quizás le gustaría ver exactamente cuánto sabemos». La pantalla de visualización principal del puente se activó de repente sin ninguna orden de la tripulación. Los datos comenzaron a fluir por la pantalla más rápido de lo que nadie podía leer. Archivos de personal, especificaciones de naves, planes de batalla, comunicaciones diplomáticas, todo marcado con las más altas clasificaciones de seguridad. «Esto es imposible», susurró el capitán Bestay. «Esos archivos están almacenados en bases de datos con encriptación cuántica. Ningún sistema externo puede acceder a ellos». «Almirante», gritó el operador de sensores en pánico. «La nave humana está de alguna manera conectada a nuestros sistemas informáticos. No puedo bloquear la transmisión». Tozan observó con creciente horror cómo 8 siglos de secretos del Consejo fluían por su pantalla. Estrategias militares, datos económicos, investigación científica, incluso comunicaciones personales entre los líderes del Consejo. Todo estaba allí. «¿Cuánto tiempo han estado observándonos?», preguntó. «Desde que su primera nave de sondeo entró en nuestro sistema solar hace 847 años», respondió la capitana Chun. «Detectamos su presencia de inmediato. Los vimos estudiar nuestro planeta. Escuchamos sus informes al Consejo. Aprendimos sus idiomas de sus propias transmisiones». El flujo de datos continuó. Tozan vio registros de sesiones de consejo a las que había asistido, completos con grabaciones de audio de conversaciones privadas en salas de reuniones supuestamente seguras. «Mientras ustedes decidían si éramos lo suficientemente avanzados para contactar», continuó Chun, «nosotros estábamos construyendo redes por todo el espacio de consejo. Colocamos dispositivos de monitoreo en sus relés de comunicación. Interceptamos sus transmisiones de datos. Incluso logramos acceder a sus archivos centrales en varias ocasiones». «Eso es imposible», protestó Tozan. «Los sistemas de seguridad del Consejo son los más avanzados de la galaxia. Eran avanzados para su época», convino Chun. «Pero tuvimos siglos para estudiarlos. Observamos cada actualización, cada mejora de seguridad, cada nueva medida defensiva. Sabíamos de cada cambio antes de que se implementara». El almirante sintió que una fría comprensión comenzaba a formarse en su mente. «Están diciendo que mientras pensábamos que estábamos observando a una especie primitiva,
Ustedes en realidad nos estaban espiando a nosotros. No espiando, almirante. Aprendiendo. Hay una diferencia. El flujo de datos se detuvo de repente. La pantalla ahora mostraba un mapa detallado del espacio de Consejo, composiciones de flotas, ubicaciones de recursos y vulnerabilidades estratégicas. Información que podría destruir el poder de Consejo en la galaxia si cayera en las manos equivocadas. ¿Por qué nos muestran esto?, preguntó Tozan. Porque exigió respuestas, almirante. Vino aquí con casi 1000 naves y nos amenazó con consecuencias si no respondíamos. Así que, estamos respondiendo. Quería saber por qué hemos estado en silencio durante 8 siglos. Ahora lo sabe. La voz de la capitana Chun permaneció tranquila y profesional, pero había un trasfondo que heló la sangre de Tozan. Elegimos el silencio porque estudiamos lo que le sucede a las especies que atraen la atención del Consejo. Los vimos integrar 47 civilizaciones diferentes durante nuestro periodo de observación. Vimos lo que realmente significa la integración. Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Mundos que alguna vez habían sido hogar de culturas únicas, ahora estandarizados según las preferencias del Consejo. Especies que habían poseído tecnologías avanzadas, ahora reducidas a proveedoras de materias primas para las industrias del Consejo. La integración significa absorción, continuó Chun. A las especies avanzadas se les copian sus tecnologías y se reclutan sus mejores mentes. Sus elementos culturales únicos se archivan en museos. Las especies primitivas se convierten en razas cliente dependientes de la tecnología y la guía del Consejo. El Consejo trae paz y estabilidad a la galaxia, dijo Tozan, pero sus palabras sonaron débiles incluso para sí mismo. El Consejo trae uniformidad, corrigió Chun. Ustedes eliminan la diversidad en favor de la eficiencia. Reemplazan las soluciones locales con protocolos estándar. Convierten una galaxia de posibilidades infinitas en un único sistema manejable. La pantalla ahora mostraba documentos internos del Consejo discutiendo varias especies. El lenguaje era clínico y frío, describiendo civilizaciones enteras en términos de su utilidad para los objetivos del Consejo. Decidimos que no queríamos convertirnos en otra entrada en su base de datos, dijo Chun. Así que elegimos un camino diferente. ¿Qué camino?, preguntó Tozan, aunque empezaba a sospechar la respuesta. Decidimos convertirnos en algo que no pudieran absorber, no pudieran controlar y no pudieran ignorar para siempre. Nuevos datos aparecieron en la pantalla. Especificaciones técnicas de naves, sistemas de energía y armas humanas. Las cifras eran asombrosas. La tecnología humana había avanzado mucho más allá de cualquier cosa en el arsenal del Consejo. Durante 8 siglos, usamos sus propias redes de información para acelerar nuestro desarrollo, explicó Chun. Aprendimos de sus errores y construimos sobre sus éxitos. Desarrollamos nuevas tecnologías mientras ustedes permanecían estancados, confiados en su superioridad. Tozan estudió las lecturas técnicas con creciente alarma. Las naves humanas aparentemente podían viajar más rápido que cualquier cosa que el Consejo poseyera. Sus escudos de energía eran más eficientes. Sus armas eran más poderosas. Mientras ustedes gobernaban una civilización estática, continuó Chun, nosotros nos preparábamos para este momento. El momento en que finalmente exigirían una respuesta a la pregunta que deberían haber hecho hace siglos. ¿Qué pregunta? ¿Por qué una especie lo suficientemente avanzada como para observarlos durante 800 años elegiría el silencio en lugar del contacto? El puente volvió a quedar en silencio. Las implicaciones se estaban volviendo claras, y eran aterradoras. Almirante, dijo de repente el operador de sensores. Estoy detectando firmas de energía masivas en todo el sistema. Las naves humanas están activando sistemas que nunca antes habíamos visto. Tozan miró la pantalla táctica. Las 30 naves humanas que habían detectado seguían allí, pero ahora las lecturas de energía sugerían la presencia de muchas más naves. ¿Cuántas naves hay ahí fuera?, preguntó. Desconocido, señor. Nuestros sensores no pueden obtener recuentos precisos. Los humanos parecen estar usando tecnología de sigilo. No podemos penetrarla. Capitana Chun, dijo Tozan con cuidado. ¿Qué es exactamente lo que nos está mostrando? Solo una pequeña demostración, almirante. Trajo casi 1000 naves a nuestro sistema de origen. Nos amenazó con una acción militar. Pensamos que le gustaría ver a qué está amenazando realmente. La pantalla táctica comenzó a actualizarse a medida que más naves humanas se revelaban. Los números subieron de manera constante. 100, 500, 1000 y seguían subiendo. Esto es imposible,
susurró el capitán Bestay. ¿De dónde salieron todas? Hemos tenido 8 siglos para prepararnos, respondió Chun. ¿De verdad creía que pasamos todo ese tiempo solo mirando? El recuento alcanzó las 2.000 naves humanas, luego 3.000. Los números continuaron aumentando. Almirante, dijo la oficial de comunicaciones con urgencia. Estoy recibiendo transmisiones prioritarias de los comandantes de flota de toda nuestra fuerza. Todos informan lo mismo, naves humanas apareciendo por todas partes. Tosan se dio cuenta de que su masiva flota estaba ahora vastamente superada en número por un enemigo que habían subestimado por completo. Pero más que eso, se dio cuenta de que se enfrentaban a una especie que había vuelto la propia fuerza del Consejo en su contra. Usaron nuestros propios sistemas de información para espiarnos, dijo. Usamos su arrogancia en su contra, corrigió Chun. Asumieron que cualquier especie digna de su atención buscaría ansiosamente contacto. Nunca consideraron que una especie verdaderamente avanzada podría optar por evitarlos. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Tosan. Esa es la pregunta equivocada, almirante. La pregunta correcta es, ¿qué van a hacer ahora? La pantalla táctica mostró el alcance total de la flota humana. Más de 5.000 naves, todas equipadas con tecnología décadas por delante de cualquier cosa que el Consejo poseyera. La masiva fuerza del Consejo que había parecido tan impresionante ahora se veía pequeña y primitiva en comparación. Vinieron aquí exigiendo nuestra sumisión a su autoridad, dijo Chun. Pero no están en posición de exigir nada. Están rodeados, superados en armamento y completamente superados en capacidad. La única razón por la que siguen vivos es porque elegimos no hacerles daño. ¿Nos está amenazando? No, almirante. Le estamos ofreciendo una elección. La palabra elección quedó suspendida en el aire como un desafío. El gran almirante Tosan miró fijamente la pantalla táctica que mostraba miles de naves humanas rodeando su flota. Por primera vez en su larga carrera militar, se sintió completamente superado. ¿Qué tipo de elección?, preguntó con cautela. La misma lección que le han dado a otras 47 especies en los últimos 8 siglos, respondió la capitana Chun. Pueden aprender a coexistir con nosotros pacíficamente, o pueden descubrir lo que sucede cuando intentan forzarnos a entrar en su sistema. A través de su canal de comunicación privado, Tosan recibía mensajes frenéticos de sus comandantes de flota. El capitán Seay del grupo de batalla Qatari informó que naves humanas habían aparecido dentro de su formación sin activar ninguna alarma. El comandante Uvetos de las naves Escudo Torben confirmó que sus sensores más avanzados no podían rastrear los patrones de movimiento humanos. Lo más inquietante de todo fue el informe del antiguo templo de guerra Vord. El comandante Vord, hablando con la voz lenta y profunda de su especie, simplemente dijo: «Estos seres tienen capacidades más allá de nuestra comprensión. Recomiendo la retirada inmediata». Si los Vord estaban preocupados, la situación era mucho peor de lo que Tosan había imaginado. «Capitana Chun», dijo, «seguramente podemos resolver esto a través de una discusión diplomática. El Consejo siempre ha estado dispuesto a negociar con especies pacíficas». «Especies pacíficas que aceptan la autoridad del Consejo», corrigió Chun. «¿Pero qué sucede cuando se encuentran con una especie que rechaza esa autoridad por completo?» Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla de visualización. Registros históricos de especies que se habían negado a integrarse con el Consejo. Los resultados eran siempre los mismos: intervención militar, ocupación e integración forzada. «El Consejo no negocia con iguales», continuó Chun. «Negocia con súbditos. Pero nosotros no somos sus súbditos, almirante. Nunca lo fuimos». Tosan observó los registros pasar. Había participado en varias de estas operaciones de integración durante su carrera. En ese momento, le habían parecido necesarias para la estabilidad galáctica. Ahora, viéndolas a través de los ojos humanos, parecían más bien una conquista. Entonces, en lugar de diplomacia, ¿qué propone?, preguntó. «Primero, necesita entender con qué está tratando realmente», dijo Chun. «Vinieron aquí pensando que se enfrentaban a una especie primitiva que se había vuelto demasiado audaz. Pero dejamos de ser primitivos hace 8 siglos. La pantalla táctica cambió para mostrar esquemas detallados de la tecnología humana. Sistemas de energía que operaban con principios que el Consejo nunca había descubierto. Métodos de propulsión que eludían las limitaciones físicas conocidas. Armas que podían desactivar naves del Consejo sin destruirlas.
Mientras su civilización se estancaba tras la comodidad de una superioridad abrumadora, explicó Chun. Nosotros evolucionamos. Tomamos sus tecnologías como puntos de partida y las mejoramos. Resolvimos problemas que ustedes ni siquiera reconocieron como problemas. El capitán Bestai se acercó a Tosan y susurró. Almirante, si estas especificaciones son precisas, una sola nave humana podría desactivar toda nuestra flota. Tosan asintió sombríamente. Las implicaciones eran asombrosas. El poder del Consejo siempre se había basado en la superioridad tecnológica. Si esa ventaja desaparecía, toda la estructura de la civilización galáctica colapsaría. Pero no estamos interesados en la conquista, continuó Chun, como si leyera sus pensamientos. No queremos gobernar la galaxia, ni destruir el Consejo. Solo queremos existir en nuestros propios términos. ¿Qué términos?, preguntó Tosan. El espacio humano sigue siendo espacio humano. Nuestros territorios están fuera de los límites para las naves de Consejo, a menos que los invitemos específicamente. No nos someteremos a protocolos de integración ni a la supervisión del Consejo. Nos gobernamos a nosotros mismos según nuestros propios valores y métodos. El almirante sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Eso es todo? ¿Solo quieren que los dejen en paz? No exactamente. Estamos dispuestos a establecer un contacto limitado con el Consejo. Podemos compartir ciertas tecnologías que podrían beneficiar a todos. Podemos participar en proyectos de investigación científica conjuntos. Incluso podríamos ayudar a mediar en disputas entre especies del Consejo. Pero lo hacemos como iguales, no como súbditos. Y tenemos algunas condiciones. Tosan esperó a que llegara la parte difícil. Queremos que se extienda la protección a las especies que se enfrentan a una integración forzada, dijo Chun. La galaxia es lo suficientemente grande para diferentes enfoques de la civilización. No todos necesitan encajar en el modelo estándar del Consejo. Este era un desafío directo a la base fundamental de la autoridad del Consejo. El proceso de integración se había utilizado durante millones de años para mantener el orden y prevenir conflictos entre diferentes especies. Nos está pidiendo que abandonemos nuestros principios más básicos, dijo Tosan. Les estamos pidiendo que evolucionen más allá de ellos, respondió Chun. La galaxia ha cambiado desde que se fundó el Consejo. Es hora de que sus métodos también cambien. A través de su canal de mando, Tosan recibió un mensaje prioritario, urgente del Comando Central del Consejo. La transmisión encriptada cuánticamente llevaba los códigos de seguridad más altos. Almirante, comenzaba el mensaje. Los informes de inteligencia indican una actividad masiva de comunicaciones en el espacio humano. Creemos que pueden estar contactando a otras especies que han rechazado la integración del Consejo. Se recomienda una acción inmediata para prevenir la coordinación de movimientos de resistencia. Tosan sintió que sus peores temores se confirmaban. Los humanos no solo estaban desafiando al Consejo directamente, sino que potencialmente estaban organizando a otras especies para que hicieran lo mismo. Capitana Chun, dijo, ¿están en contacto con otras especies que no pertenecen al Consejo? Defina contacto, respondió Chun con lo que sonó como diversión. ¿Están coordinando la resistencia contra la autoridad del Consejo? Estamos compartiendo información con especies que enfrentan la misma elección que nosotros enfrentamos hace 8 siglos. Si deciden esconderse, luchar o negociar, depende de ellos. La pantalla de visualización ahora mostraba un mapa de la galaxia con cientos de sistemas estelares resaltados en varios colores. Cada uno representaba una especie que hasta ahora había evitado el contacto con el Consejo. Los han estado protegiendo, se dio cuenta Tosan. Les hemos estado dando opciones, corrigió Chun. Algunos eligen permanecer ocultos hasta que estén listos para el contacto. Otros desarrollan capacidades defensivas. Unos pocos deciden hacer contacto en sus propios términos. Y si el Consejo intenta forzar la integración, entonces descubren que ya no son la única civilización avanzada en la galaxia. Las implicaciones golpearon a Tosan como un golpe físico. Durante millones de años, el Consejo había mantenido la paz a través del simple hecho de que ninguna otra civilización podía desafiar su autoridad. Pero si los humanos estaban compartiendo tecnología avanzada con otras especies, están creando un equilibrio de poder, dijo. Estamos creando una galaxia donde poder no automáticamente da la razón, replicó Chun. Donde las especies tienen opciones más allá de la sumisión o la destrucción. El Consejo nunca aceptará esto. El Consejo no tiene otra opción. Eso es lo que estamos tratando de explicarle, almirante. El viejo sistema ha terminado.
Pueden adaptarse a la nueva realidad o pueden luchar contra ella, pero no pueden volver a como eran las cosas. Tosan cerró los ojos y consideró sus opciones. Podía ordenar un ataque, pero su flota estaba irremediablemente superada. Podía intentar retirarse, pero eso sería visto como una derrota humillante. Podía intentar negociar, pero no tenía autoridad para hacer el tipo de acuerdos que los humanos exigían. ¿Qué pasa si rechazo sus términos?, preguntó. Entonces descubre lo que sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible, dijo Chun. No atacaremos su flota, almirante. No somos conquistadores. Pero tampoco dejaremos que nos ataquen, y no dejaremos que continúen forzando a otras especies a entrar en su sistema. Irían a la guerra con todo el Consejo. Nos defenderíamos a nosotros mismos y a nuestros aliados. Pero no sería una guerra en ningún sentido tradicional. No se puede luchar contra un enemigo que no se puede encontrar, no se puede rastrear y no se puede igualar tecnológicamente. Las naves humanas en la pantalla táctica comenzaron a moverse en patrones complejos alrededor de la flota del Consejo. Se movían con una velocidad y precisión imposibles, demostrando capacidades que harían obsoleto el combate espacial tradicional. Sus flotas están diseñadas para luchar contra otras civilizaciones de nivel del Consejo, explicó Chun. Naves masivas con blindaje pesado y armas poderosas participan de batallas de largo alcance a través de vastas distancias. ¿Pero qué hacen contra naves que pueden aparecer en cualquier lugar, atacar sin previo aviso y desaparecer antes de que puedan responder? Tosan no tenía respuesta. Los humanos claramente habían pasado siglos pensando en cómo contrarrestar la doctrina militar del Consejo. Almirante, dijo el capitán Vestay en voz baja, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del propio Gran Consejero. Tosan activó su canal de comunicación privado. La antigua voz del Gran Consejero llenó su conciencia. Almirante, aborte la misión de inmediato. Los informes de inteligencia indican que los humanos tienen capacidades mucho más allá de nuestras estimaciones iniciales. No entre en combate. Retire todas las fuerzas y regrese al espacio del Consejo. Entendido, Gran Consejero, respondió Tosan. Pero los humanos exigen negociar. ¿Negociar qué? El futuro de la autoridad del Consejo en la galaxia. Hubo una larga pausa antes de que el Gran Consejero respondiera. Traiga a su representante a las cámaras del Consejo. Escucharemos lo que tienen que decir. Tosan miró la pantalla de visualización, donde la nave de la capitana Chun esperaba pacientemente entre la flota humana. Capitana Chun, dijo, el Gran Consejero ha aceptado escuchar su propuesta. ¿Vendrá al espacio del Consejo para presentar sus términos? No, respondió Chun de inmediato. Si el Consejo quiere negociar, pueden enviar representantes aquí. Ya hemos terminado de ser convocados como subordinados. El Gran Consejero nunca ha abandonado el espacio del Consejo para fines diplomáticos. El punto muerto en el sistema Soul continuó durante 17 horas y 23 minutos. Durante ese tiempo, las comunicaciones diplomáticas más intensas de la historia galáctica fluyeron de un lado a otro entre el espacio humano y el Comando Central del Consejo. El gran almirante Tosan se encontró en la posición sin precedentes de ser un mensajero entre dos potencias que se negaban a reunirse en los términos del otro. El Consejo exigía que los humanos acudieran a ellos, como lo habían hecho todas las demás especies. Los humanos insistían en que cualquier negociación tuviera lugar en espacio neutral, con ambas partes representadas por igual. Finalmente, se llegó a un compromiso. El Gran Consejero viajaría a un lugar en el borde del espacio humano, acompañado por una pequeña escolta diplomática. La capitana Chun se reuniría con él allí con una delegación humana similar. Pero a medida que pasaban las horas, quedó claro que esto era algo más que un simple protocolo. Almirante, la voz de la capitana Chun llegó a través del sistema de comunicación. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones cuánticas con el comando del Consejo. Sabemos de las sesiones de emergencia, las órdenes de rearme militar y las evaluaciones de inteligencia. A Tosan no le sorprendió que los humanos hubieran estado escuchando. Ya habían demostrado su capacidad para penetrar cualquier sistema de seguridad del Consejo. El Consejo tiene miedo, continuó Chun. Por primera vez en millones de años, se enfrentan a algo que no pueden controlar ni predecir. Ese miedo les está haciendo considerar algunas opciones muy peligrosas. ¿Qué tipo de opciones?, preguntó Tosan, aunque sospechaba que ya lo sabía. ¿Guerra total? ¿Una campaña militar masiva para aplastar el espacio humano antes de que podamos extender más nuestra influencia?
Están discutiendo el despliegue de armas destructoras de estrellas y dispositivos aniquiladores de planetas. El almirante se sintió mal. Las armas destructoras de estrellas estaban prohibidas excepto en las circunstancias más extremas. El hecho de que el Consejo estuviera siquiera considerando su uso demostraba lo desesperados que se habían vuelto. No pueden hablar en serio, dijo. Hablan muy en serio. Pero también están cometiendo un error fundamental de juicio. ¿Qué error? Todavía piensan que esto es sobre ellos contra nosotros. No entienden que la galaxia ya ha cambiado. Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla de visualización. Cartas estelares que mostraban docenas de especies diferentes por toda la galaxia. Cada una estaba marcada con indicadores que mostraban su nivel tecnológico, capacidades defensivas y estado de alianza. Mientras hemos estado hablando, almirante, 47 especies diferentes han declarado su independencia de la autoridad del Consejo. Están usando tecnologías de comunicación que les proporcionamos para coordinar sus acciones. Algunas están estableciendo pactos de defensa mutua. Otras están compartiendo recursos y conocimientos. Tosan miró el mapa con horror. Las especies estaban dispersas por toda la galaxia, pero juntas representaban casi una cuarta parte de todos los sistemas habitados. Esto es una rebelión, susurró. Esto es evolución, corrigió Chun. Estas especies siempre fueron independientes. Simplemente carecían de poder para expresar esa independencia. Les hemos dado ese poder. El Consejo nunca aceptará esto. Lucharán. Algunos lo harán. Otros ya se están adaptando. La carta estelar cambió para mostrar indicadores de diferentes colores para varias especies miembros del Consejo. El verde representaba a las que estaban abiertas a la negociación. El amarillo mostraba a las especies que estaban indecisas. El rojo marcaba a las que pedían una acción militar inmediata. Sus propios informes de inteligencia muestran que 37 especies de Consejo están cuestionando el sistema actual, dijo Chun. Han visto nuestras demostraciones tecnológicas. Saben que el antiguo equilibrio de poder está roto. Algunos están listos para abrazar el cambio. Tosan estudió los datos con creciente asombro. Especies que habían sido miembros leales del Consejo durante milenios ahora expresaban dudas sobre la expansión continua y las políticas de integración forzada. ¿Cómo es esto posible? Preguntó. Porque no somos los únicos que notaron los problemas con el sistema del Consejo, explicó Chun. Solo somos los primeros con el poder de hacer algo al respecto. A través de su canal de mando, Tosan recibió otro mensaje prioritario del comando del Consejo. Este era aún más urgente que las comunicaciones anteriores. Almirante, el gran consejero está en camino a su posición. Llegará en 6 horas con una escolta diplomática completa y autoridad para negociar una resolución final a esta crisis. Debe proporcionar informes completos sobre las capacidades e intenciones humanas. 6 horas después, el ser más poderoso de la galaxia llegó al borde del espacio humano. La nave del gran consejero no se parecía a ninguna otra en la flota del Consejo. Antigua más allá de toda medida, parecía existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Su llegada causó ondulaciones en el espacio local que los sensores humanos detectaron de inmediato. Impresionante, comentó la capitana Chun mientras la enorme nave tomaba posición cerca de la zona diplomática. Nunca antes habíamos visto una tecnología como esa. La nave del gran consejero es más antigua que la historia galáctica registrada, explicó Tosan. Algunos dicen que fue construida por la especie que fundó el Consejo hace millones de años. Y ahora su ocupante está aquí para negociar con los humanos. ¿Cuánto hemos avanzado todos? Las negociaciones formales comenzaron con la ceremonia tradicional del Consejo. El gran consejero apareció como una proyección brillante que parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Su voz llevaba el peso de eones y la autoridad de innumerables civilizaciones. Humanos de la Tierra, comenzó. Han solicitado esta reunión. Expongan sus términos. La respuesta de la capitana Chun fue simple y directa. Queremos el derecho a existir como elijamos, sin interferencia de la autoridad del Consejo. Queremos que el mismo derecho se extienda a cualquier especie que lo solicite. Queremos el fin de la integración forzada y la absorción cultural. Estos términos son inaceptables, respondió inmediatamente el gran consejero. El sistema del Consejo ha mantenido la paz galáctica durante millones de años. Sus propuestas llevarían al caos y al conflicto. Su sistema ha mantenido el dominio del Consejo durante millones de años, corrigió Chun. La paz impuesta a través de una fuerza abrumadora no es verdadera paz. Es simplemente un conflicto aplazado.
No ofrece ninguna estructura alternativa para la gobernanza galáctica. Ofrecemos diversidad en lugar de uniformidad, competencia en lugar de estancamiento, crecimiento en lugar de control. El gran consejero guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba una nota de genuina curiosidad. Muéstrenos esa alternativa. Lo que siguió fue el informe más completo de la historia galáctica. Los humanos presentaron planes detallados para un nuevo tipo de civilización galáctica, una basada en la cooperación voluntaria en lugar del cumplimiento forzado. Una donde las especies pudieran mantener sus culturas únicas y al mismo tiempo beneficiarse del comercio y la comunicación interestelar. Mostraron ejemplos de tecnologías desarrolladas mediante la cooperación entre especies independientes. Avances científicos que habían surgido de la combinación de diferentes enfoques para los mismos problemas. Intercambios culturales que habían enriquecido a todos los participantes sin disminuir a nadie. Esto es lo que es posible cuando la diversidad se ve como una fortaleza en lugar de un problema a resolver, explicó Chun. El gran consejero estudió los datos durante horas. Finalmente, planteó la pregunta crucial. ¿Y si algunas especies eligen el conflicto en lugar de la cooperación? Si usan su independencia para hacer la guerra contra sus vecinos, entonces se enfrentan a las consecuencias de sus elecciones, respondió Chun. Pero esas consecuencias provienen de las otras especies independientes a las que amenazan, no de una única autoridad dominante que impone su voluntad a todos. Crearían un equilibrio de poder en lugar de un control unificado. Crearíamos una galaxia donde ninguna entidad tiene poder de dominar a todas las demás, donde la supervivencia depende de la cooperación y el beneficio mutuo en lugar de la sumisión a la autoridad. Las negociaciones continuaron durante 3 días. El gran consejero hizo miles de preguntas, probó cientos de escenarios y desafió cada suposición subyacente a la propuesta humana. Finalmente, tomó su decisión. El Consejo aceptará sus términos en un periodo de prueba, anunció. El espacio humano será reconocido como territorio independiente. A las especies que enfrentan la integración se les dará la opción de rechazar la membresía del Consejo. La cooperación voluntaria reemplazará el cumplimiento forzado. ¿Y qué hay de la aplicación?, preguntó Chun. ¿Cómo nos aseguramos de que las especies del Consejo cumplan estos acuerdos? De la misma manera que han asegurado su propia independencia, respondió el gran consejero. A través de una capacidad superior y la voluntad de usarla. Está diciendo que el poder sigue dando la razón. Estoy diciendo que el derecho debe tener el poder de defenderse. Su especie ha demostrado que tal poder puede existir fuera del control del Consejo. Quizás es hora de que otros tengan la misma oportunidad. Mientras se firmaban y sellaban los acuerdos formales con tecnologías de ambas civilizaciones, Tosan se dio cuenta de que había sido testigo del final de una era y el comienzo de otra. El Consejo seguiría existiendo, pero ya no sería la única fuerza dominante en la galaxia. Las especies independientes formarían sus propias alianzas, desarrollarían sus propias tecnologías y perseguirían sus propios destinos. Algunas fracasarían, otras prosperarían. Unas pocas podrían incluso superar tanto a los humanos como al Consejo en capacidad y sabiduría. Capitana Chun, dijo Tosa mientras las naves humanas se preparaban para escoltar a la flota del Consejo fuera de su territorio. ¿Qué sucede ahora? Ahora descubriremos cómo es la galaxia cuando todos tienen una elección, respondió Chun. Debería ser interesante. Mientras la masiva flota del Consejo partía del sistema Sol, cada nave llevando noticias de los nuevos acuerdos, Tosan reflexionó sobre el cambio que 800 siglos de silencio humano habían provocado. Los humanos habían elegido el aislamiento no por miedo o primitivismo, sino por sabiduría. Habían visto en que se estaba convirtiendo la galaxia bajo el gobierno del Consejo.